Si vamos por ahí. Sí, bueno, un gusto, compañeras, compañeros, compañeres. Linda movida hicieron, digo, además involucrarnos a todas las caras que ahí veo lindas que están dando vueltas, desde el Pipo hasta la Mónica, y obviamente compartir esto con Oscar, con el cual nos une mucho camino recorrido en estas cosas, así que gracias por la invitación. Y por supuesto, digo, me imagino que tendremos, no sé, 10 minutos, ¿no? 15, como mucho. Ustedes titularon esto Microcrédito para el Desarrollo Local, ¿no? Y además en la Tecnicatura, ya de por sí, es Economía Social para el Desarrollo Local. Y a mí me parecía importante resaltar, incluso en este contexto tan complejo y difícil como es esto del coronavirus, ¿no? Y esta decisión del presidente de sostener la cuarentena como una estrategia desde lo sanitario. Fíjense ustedes cómo se subordinó la política, se subordinó la economía, cómo la política impuso una lógica de cuidado y fundamentalmente el cuidado del trabajador, de la trabajadora, como de alguna manera todo esto nos permitió también entrar de lleno de alguna manera con el tema de planificar desde las propias familias, con las dificultades de cada caso, pero en cada lugar, en cada casa, con estas cuestiones de cuidado. Hoy estamos todos de alguna manera preservando el tema de la planificación familiar, llamémosle entrecomillado, pero sí que por lo menos nos ha ordenado hacia adentro con el tema del cuidado y fundamentalmente hasta con la cuestión de los comercios de cercanía. Fíjense cómo una política pública que se hace federal, porque incluso está tomada junto con los gobernadores, junto con los intendentes, y más allá de sostenida en el tiempo en estos momentos, en principio toma valores y principios que nosotros defendemos siempre desde la economía solidaria, que muchas veces hemos hablado, ¿no? Poner al hombre, a la persona, al trabajador, a la trabajadora en el centro de la escena, poner a la familia, a la comunidad en el espacio prioritario de la política pública y fundamentalmente, digamos, ordenarse en función de las necesidades y no desde el consumo, digamos, a veces del consumismo que este sistema nos impone o de estas lógicas de mercado que tanto mal le hacen a veces que han generado en nuestra sociedad. El microcrédito en ese sentido es una herramienta, digamos, el pedido de Alejandra, digo, lo resumimos así, ¿no? Y está la experiencia de la ley 26.117, donde muchos de los que están acá presentes han sido protagónicos en el armado de la misma. El microcrédito en sí mismo, digamos, es una herramienta que, por definición, es una herramienta financiera que guarda una metodología de trabajo en el cual hay un acompañamiento gradual y en forma escalonada, con pequeños montos se va acompañando un proceso de desarrollo productivo y que tiene, obviamente, diferentes implicancias y perspectivas de trabajo, ¿no? Digamos, desde tal vez la concepción más conocida o que alguna vez tuvo mayor, esto pensando más que nada en los alumnos, ¿no? Digo, que tuvo en su momento mayor trascendencia fue la de Yunus por su famoso momento que le dieron el famoso Premio Nobel de la Paz, pero bueno, era una metodología muy resguardada desde la lógica propia de la organización de los sectores populares y una lógica de autoorganización basada de alguna manera, digamos, en esa experiencia que por ahí en la Argentina se conoció más como el Banco de los Pobres y que de alguna manera u otra fue una herramienta que se planteó como una lógica de combatir la pobreza, ¿no? Digamos, por lo menos se planteó el famoso libro de Yunus que lo planteaba en esos términos, pero en realidad, digo, siempre fue una lógica que acompañó ese tipo de procesos y que de alguna manera la metodología quedó supeditada a la propia dinámica de las propias poblaciones, ¿no? Digo esto porque, digamos, esa metodología de acompañamiento, de un acompañamiento gradual, digamos, de un acompañamiento organizativo y de la garantía solidaria, dada cuenta de la propia comunidad, digamos, evidentemente no superó los problemas de pobreza. Lo quiero poner así
altamente arriba de la mesa. Y también desde la lógica de la microfinanza, ¿no? Que también de alguna manera u otra, Yunus lo que corroboró en aquella época, o por lo menos se manifestó, aclaro que Yunus no fue el que inventó esto, pero digo, cuando se trascendieron estos conceptos, también apareció con fuerza este tema de la lógica de la microfinanza que tenía que ver con la oportunidad de los pobres de llegar al crédito y de tener acceso. Siempre se hablaba del crédito no bancario, ¿no? Digo, y bueno, digamos, siempre bajo la perspectiva de que los pobres devuelven la guita, digo, también se montó desde la microfinanza, mucha experiencia del FONCAP a la cabeza, digamos, en la Argentina, digo, de alguna manera u otra también como una manera de acceso a través del microcrédito para ayudar o para de alguna manera acercar una herramienta financiera a los sectores populares. Nosotros cuando nos hicimos cargo en el 2003 y fundamentalmente ya en el 2006 cuando con Alicia nos planteamos el tema del microcrédito y con mucha participación popular, estaba toda la experiencia que las organizaciones, por ahí recién la veía Patricia Fernández, digo, veía las dos mismas organizaciones que ya venían con esta metodología trabajando, bueno, de alguna manera, digo, cuando nos dimos la discusión y valoramos el conjunto de la herramienta, más que nada por todo lo que significaba el proceso organizativo, acompañamiento y una metodología precisa de trabajo en las comunidades, y nos dimos cuenta, digamos, puntualmente, digamos, que es una metodología costosa porque requiere de mucho acompañamiento, y asumimos, entre las organizaciones y en ese momento la conducción del ministerio, la decisión política de que sea el Estado el que asumiera el costo mayor y operativo de ese acompañamiento, de esa metodología, de esa forma de promover. Y por eso la ley de 2617, siempre digo, el nombre no está al pedo escrito, es Ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Esto quiero distinguirlo porque ahí es donde está la diferencia con la lógica de las cuestiones más instrumentales, más de las propias herramientas que tiene el sistema financiero, donde el banco es banco y el banco se reproduce a sí mismo y de alguna manera en lógica de microfinanzas siempre te plantea el tema de lo importante del acceso financiero o en la lógica de Yunus, la importancia del banco popular en sí mismo como elemento dinamizador. Acá lo importante, el eje estaba puesto en el desarrollo de un sujeto colectivo. Esto cambia sustancialmente el enfoque, digo, y a veces a veces se lo pasa de largo, ¿no? Digo, porque acá lo que se trata es que el microcrédito sea una herramienta que promociona, el microcrédito es una herramienta que ayuda o junto con otras herramientas, no es la única, puede generar y potenciar estos procesos organizativos y en este caso a costa del Estado, ¿no? Que esto es lo que veíamos con claridad como definición política, ¿no? Digamos, la metodología es costosa, estamos hablando de gente que acompaña procesos productivos, hay un promotor, 2 promotores, 5 promotores, digamos, hay un riesgo, sin duda, como todo riesgo financiero, hay que hacer trabajo de análisis de crédito, hay que trabajar mucho el tema de los flujos financieros y fundamentalmente lo que hace a la sustentabilidad de un emprendimiento, en esa carga fuerte de lo financiero, del apoyo crediticio y fundamentalmente del acompañamiento, la conformación del grupo solidario, la organización, ahí es donde aparece fuerte el Estado con las finanzas públicas, ¿no? Y desde esa definición, en una lógica de articulación Estado-organizaciones sociales, nosotros, a través de la ley de microcrédito, pudimos darnos una estrategia en la gestión pasada, durante el gobierno de Néstor y después de Cristina Kirchner, donde llegamos a trabajar con más de 1.600 organizaciones sociales, ¿no? Digamos, trabajando con esta metodología en todo el país, a lo largo y ancho del país, fundamentalmente con los banquitos populares, digamos, que muchas de estas organizaciones que están hoy aquí presentes implementaron. Ahí está la política pública, que esta es la diferencia también con respecto a la concepción más de la microfinanza como instrumento o la lógica del Banco de los Pobres. He tenido la oportunidad, hasta si querés, de discutirlo con el mismísimo Yunus en una ocasión de un encuentro latinoamericano que participó Yunus y lo discutimos en aquel momento junto con los
ministros de lo que era entonces la Patria Grande, lo que era representación de Argentina, pero me acuerdo que fue una discusión muy fuerte que tuvimos junto con la ministra de Ecuador, el secretario de Economía Social de Brasil, el ministro de Bolivia y fundamentalmente el ministro de Venezuela, donde nosotros le aclarábamos a Yunus que esto lo estábamos haciendo con fondos públicos y con un interés puesto en el 6% de interés anual, que era lo que se había terminado de acordar en aquella oportunidad. Pero, ¿qué quiero marcar con esto? ¿No? Digamos, en sí el microcrédito, en sí el desarrollo local, son elementos que ustedes cuando lo titulan tienen que ver con poner el eje en el trabajo, poner el eje en la persona, poner el eje en la comunidad. Cuando uno habla de desarrollo local, está hablando de una definición política. ¿Quién define el desarrollo local? Esa ya es una primera definición. Esa definición exige un sujeto protagónico, digamos, y ahí es donde me parece que aparece una vez más esta misma concepción, donde el instrumento, el microcrédito, va en pos de ese desarrollo local. Lo pusieron ustedes en el título de esta charla. Hay una metodología que acompaña esa definición política. Hay una metodología que acompaña esa construcción de ese sujeto colectivo, que es esa comunidad que busca desarrollarse, y el microcrédito es una herramienta más, no debe ser la única, y seguramente habrá otras muchas más. Pero sí lo que queda claro que es un instrumento que tiene una metodología que puede tener distintas variaciones, pero que fundamentalmente establece una garantía solidaria que entrecruza el compromiso, la reciprocidad y fundamentalmente esto que decimos de acompañar procesos y no que sea un salvavidas de plomo o simplemente una transferencia de guita. Ahí está la gran diferencia y ahí está donde el microcrédito en forma de desarrollo de una economía solidaria a través de la ley y en su momento nos permitió, digamos, dar esta discusión desde este lugar y, por supuesto, implementar aquella política. Quiero marcarlo esto claramente, digamos, porque la CONAMI hoy sigue existiendo, soportó los 4 años del neoliberalismo macrista. No voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, se rompió el espíritu de la ley con respecto al tema de la construcción de la economía solidaria, se trabajó más desde la lógica instrumental con algunas organizaciones, no con el conjunto como se venía trabajando. Se priorizó más el tema de la transferencia financiera y hasta se llevó la tasa de interés hasta el 30%. Digo, lo quiero poner arriba de la mesa porque ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, al perderse ese espíritu de la composición solidaria, al perder el espíritu del desarrollo comunitario, al perder el espíritu del eje puesto en el acompañamiento del trabajador y la trabajadora, digamos, se priorizó más la cuestión operativa financiera. Digo, lo quiero poner arriba de la mesa. Ahora, eso tuvo como correlato que la CONAMI tiene hoy el mismo presupuesto que teníamos en el 2015. O sea, en 4 años no se multiplicó el presupuesto. Y por otro lado, digamos, lo que sí asumimos, y acá con esto termino, ¿no? Digo, para dar posibilidad de continuar con esta charla, ¿no? Lo que sí, digamos, asumimos hoy con mucha fuerza, digamos, con el ministro Arroyo, digamos, entramos en el gobierno, obviamente, con todo el problema planteado como la lucha contra el hambre, que había puesto el presidente arriba de la mesa con el tema de la tarjeta alimentaria y toda la estrategia de gobierno antes del coronavirus, y hoy, obviamente, ya en medio de sosteniendo la cuarentena con mucha fuerza, digamos, sosteniendo esta política esta política social que sin ninguna duda prioriza el cuidado de la persona, la CONAMI asume un compromiso en el cual estamos peleando, obviamente, tener mayor presupuesto. Ahí hay un acuerdo político, pero evidentemente, digo, si yo me baso en la lógica pública, el presupuesto de la CONAMI está condicionado a los 4 años que el macrismo no le puso más plata que la que ya teníamos. Y lo que siempre nos preocupó, por sobre todo antes y ahora más todavía, es el problema inédito que nunca había ocurrido en la Argentina, o que por lo menos en este caso, digamos, aparece como una cosa novedosa y con mucha fuerza, que es el sobreendeudamiento de los sectores populares. Esto es algo que en la Argentina, problemas económicos hemos tenido, la Argentina se levantó muchas veces de las explosiones o de los ajustes liberales, neoliberales, y fundamentalmente el peronismo siempre tuvo la capacidad de dar respuesta a esas políticas de
de justicia social, de distribución del ingreso, de políticas promocionales, y en este caso, digamos, lo que encontramos como un elemento muy disonante y con demasiada fuerza, presencia, es este problema del sobreendeudamiento, un sobreendeudamiento que además está altamente usurario, digamos, ¿no? En algunos casos hay créditos diarios que se entregan hasta el 200% de interés anual en algunos sectores, fundamentalmente en los sectores más urbanos, ¿no? Y obviamente en medio de una situación ahora agravada por la pandemia, donde evidentemente los sectores de pobreza y de empobrecimiento de los sectores populares son mayores, el gran desafío es generar trabajo, el gran desafío es volver a recuperar el trabajo como el gran ordenador, como la dignidad de la persona, y fundamentalmente fomentar el tema productivo, la producción, como elementos, digamos, fuertes de una comunidad organizada que evidentemente, digamos, con distintas herramientas, en este caso desde la CONAMI estamos generando nuevas herramientas de trabajo, por la complejidad que tenemos que enfrentar, ¿no? Por un lado tenemos el trabajo histórico de las organizaciones de microcrédito, que reglamentado por la ley. Hemos incorporado también una dinámica de trabajo específica para los movimientos populares, que hoy son parte también de la dirección del ministerio. Digamos, soy el secretario de Economía Social de Emilio Pérsico, estamos trabajando con las distintas ramas que está estructurado la economía popular. Junto con el ministro estamos también trabajando fuertemente todo el tema de la promoción del microcrédito con el sector público. Ahora vamos a compartir la experiencia de San Martín, que para mí es la mejor experiencia que tenemos hoy en estos momentos en la Argentina y seguramente a nivel latinoamericano de trabajo de finanzas solidarias. Así que, digamos, eso se lo dejamos a Oscar, pero que sí, digamos, desde la CONAMI estamos fuertemente hoy apostando, generando nuevas instancias programáticas que nos permitan trabajar tanto con los gobiernos provinciales como con los gobiernos municipales. Estamos generando un nuevo programa también que combine subsidio y crédito, porque evidentemente hoy la lógica de la rotación financiera que el microcrédito siempre tuvo como elemento disonante, en este momento está mucho más compleja, producto de las dificultades financieras y de empobrecimiento de los sectores populares, pero digo, estamos buscando la manera cómo escalonar y en forma conjunta trabajar el tema del subsidio y el crédito como, más que nada para trabajar los encadenamientos productivos. Y esas cuatro cosas que la venimos desarrollando, estamos también planteándonos una quinta velocidad que tiene que ver, hablamos en 5 velocidades nosotros, que tiene que ver que el ministro queremos avanzar fuertemente en generar un banco propio desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Digamos, tener un banco comunal desde el propio ministerio. Por lo tanto, esto nos implica generar toda una batería nueva de programas, nos implica generar toda una disposición programática diferente y obviamente un presupuesto distinto. Por supuesto que la pandemia en este sentido nos demoró o nos condiciona, pero tenemos la firme convicción, y de hecho la CONAMI hoy está activa y recuperando su trabajo con las organizaciones sociales. En estos momentos estamos instrumentando, tenemos ahí ya una cartera de casi 300 millones de pesos comprometidos para este año, y tenemos ya este trimestre ejecutado 100 millones de mangos. Digo, vamos por mucho más, pero bueno, esta es la limitante que tenemos hoy. Y simplemente para compartirles y fundamentalmente para darle paso también a Oscar, digo, les compartí el otro día en la cátedra, les pasé creo que el dato de la publicación que hicimos recientemente con Alejandro Rosman sobre el Sistema Federal de Finanzas Solidarias para el nuevo contrato social, ¿no? Digamos, porque ese trabajo que acaba de ser publicado por el SEGUR, CONICET y la Universidad General Sarmiento, digamos, se corresponde con mucho de esto que estamos diciendo acá, con esto de lo que estamos planteando hoy desde el gobierno. Aquello fue escrito en la época que estábamos en la oposición, hoy estamos en el gobierno, pero fundamentalmente lo que pregonamos como herramienta y fundamentalmente de la recuperación del Estado, que es un dato no menor en estas circunstancias, porque estos tipos hicieron mierda hasta el aparato del Estado, entre ellos la CONAMI, digamos, fundamentalmente utilizar este concepto de finanzas solidarias desde una direccionalidad política clara que tenga que ver con la construcción del nuevo, con esta construcción del nuevo sujeto
del nuevo contrato social, ¿no? Digamos, algo que Cristina Kirchner lo planteó originariamente en su publicación del libro Sinceramente, que la tomó el presidente en su campaña, y que para nosotros hoy es parte de la direccionalidad política hacia donde vamos cuando hablamos de la otra economía, cuando hablamos de la finanza solidaria, cuando hablamos de la economía popular social solidaria. El gran planteo tiene que ver con poner el eje en la persona, en el trabajador, en la trabajadora y en el protagonismo popular como parte de la construcción de este nuevo sujeto popular. Bueno, no sé si alcanzó tiempo, no quiero ser muy largo. Perfecto, Alberto. Tendremos diálogos y además para escucharlo, Oscar, que la parte del desarrollo local creo que en practicidad concreta, directa, digamos, algo que mil veces lo hemos conversado, lo hemos discutido, lo hemos charlado, pero que hoy lo está ejerciendo Oscar desde una forma muy eficiente y eficaz y con todas las capacidades demostradas en San Martín. Así que bueno. Seguramente, no sé si después tendremos las preguntas, ustedes mandan. Sí, sí. Nada, bueno, me presento, soy María Eugenia, hay mucha gente que no conozco, soy parte de la coordinación de la carrera, y esto nace en sí nació para los estudiantes, y lo bueno que tienen cuando vienen determinadas personas es que se amplía mucho el espectro de la gente que nos visita. Importante, dudas y consultas háganlo por medio del chat, nosotros las agrupamos y al final de que terminen de exponer, nada, empieza el tema de las dudas. Y se está grabando, esto después se va a subir a YouTube probablemente, para que tengan acceso porque como está pensado primeramente para estudiantes, en su mayoría algunos no tienen acceso